el agua más cristalina del vaso más reluciente. Mejor mantel que yo tengo, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén, todo lo mejor, claro que sí, Emilio. Y el agua más cristalina del vaso más reluciente. Mejor mantel que yo tengo, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores y Rey de reyes. Y el agua más cristalina del vaso más reluciente. Mejor mantel que yo tengo, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Le vamos a dar lo mejor. Como decía nuestro hermano Emilio, todo lo mejor para él, porque se lo merece. Ha dado mi vida. Y ya conmigo lo que
Aplauden al Señor, dale un aplauso a tu Dios, amén. Alaba mi vida y mi alma, Padre. Tú te lo mereces, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Y para nosotros tus bendiciones, que falta nos hacen, Señor. Bendice a todo el canal, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Padre. Bendice a los siervos, Señor. A los coordinadores, Padre. Gracias, Dios mío, porque esto es propósito tuyo, Señor. Que estemos aquí unánimes. Gloria al Señor. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús, de vuestro hermano Rafael. Adelante, mi hermano Joselero, que Dios te bendiga, varón.
hermano Joselero, ya he visto que está por ahí nuestro hermano Pablo. Adelante, mis hermanos. El que siempre está a tu lado quiere ayudarte. Nunca te des por derrotado, sigue adelante. Yo soy el buen samaritano. Abraza esta palabra, por favor, te dice Dios. Yo soy tu padre, el que siempre está a tu lado y quiere ayudarte. Nunca te des por derrotado, sigue adelante. Yo soy el buen samaritano. Te dice el Señor. Tú no te rindas, sigue hacia adelante. Yo soy tu Padre y el que está contigo. ¿Cuántos lo creen? Aunque pases por el desierto, no tengas miedo. Yo voy delante, te abro el camino. Soy tu Padre y el que está contigo. Aunque pases por el desierto, no tengas miedo. Yo voy delante y te abro el camino. Deposita en mí tu fe. Yo traigo amanecer. Confía, hijo mío. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te amedrentes, que yo siempre estaré contigo, que pase siempre lo que pase. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te amedrentes, que yo siempre estaré contigo, que pase siempre lo que pase. Aleluya. Sonríe, Dios te ama, Dios está contigo. Yo componía una alabanza por todos los enfermos y por toda la gente que lo está pasando mal. Y yo le decía al Señor: Señor, intercedo por la gente que lo está pasando mal. Por la gente que llora en la sala de un hospital. Te ruego, te suplico que los ayuden, Jehová. Tú tienes poder para hacerlo, te necesita la humanidad. Y yo le decía al Señor: tan solo tú puedes hacerlo, porque no hay nadie que pueda. Eres el único capaz que de llevarte la tristeza. ¿Cuántos lo creen? Podrás probar miles de caminos, podrás buscar miles de maneras. Eres el médico divino, especialista en el alma. Aleluya. Siente como Dios te abraza ahora. Dile conmigo al Señor. Dile: ven, abrázame el alma. Y ven y sana mis heridas. Y ven, te necesito en mi vida. Y dile: ven, abrázame el alma. Y ven y sana mis heridas. Y ven, te
necesito en mi vida. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús, en esta noche. Mira cómo estaba el mundo, lleno de maldad. Los hogares destruidos por la enfermedad. No hay nadie que pueda, Señor mío, esto parar. Contemplo a mi familia y me pongo yo a pensar de que tengo miedo que me alcance el mal. Haz un vallado fuerte que nadie pueda derribar. Y yo le decía al Señor, y cuida de mi vida, cuida, oh Dios mío, de mi hogar. Ay, cuida de mis niños, de mi familia, oh papá. Si tú no estás conmigo, me alcanzaría, Señor, el mal. Se lo puedes decir conmigo al Señor, levanta tu mano en esta noche y dile, y cuida de mi vida, cuida, oh Dios mío, de mi hogar. Ay, cuida de mis niños, de mi familia, oh papá. Si tú no estás conmigo, me alcanzaría, Señor, el mal. Una vez más, díselo, y cuida de mi vida, cuida, oh Dios mío, de mi hogar. Ay, cuida de mis niños, de mi familia, oh papá. Si tú no estás conmigo, me alcanzaría, Señor, el mal. Y no me dejes de tu mano, que sin ti no puedo estar. A tu pecho estaré pegado, escuchando tu respirar. Como tu siervo Jacob, te adoraré hasta el final. Aleluya. Dios cuida de ti. Dios cuida de nuestros hogares. Siento que le digas al Señor otra vez de nuevo conmigo. Aleluya. Oh, de mi familia, oh, papá. Si tú no estás conmigo, me alcanzaría, Señor, el mal. Una vez más, por favor. Y cuida de mi vida, cuida, oh, Dios mío, de mi hogar. Ay, cuida de mi niño, de mi familia, oh, papá. Si tú no estás conmigo, me alcanzaría, Señor, el mal. Aleluya. Amén. Y siento la última alabanza que hemos cantado antes. Quiero que abraces esta palabra que es para tu vida. Por eso Dios te dice en esta noche. Esta palabra viene de parte de Dios para ti. Te dice Dios: yo soy tu Padre, el que siempre está a tu lado, quiere ayudarte.
Nunca te des por derrotado, sigue adelante. Yo soy el buen samaritano. Escucha bien porque te dice Dios. Tú no te rindas, sigue hacia adelante. Yo soy tu padre y el que está contigo. Aunque pases por el desierto, no tengas miedo. Yo voy delante y te abro el camino. Deposita en mí tu fe, yo traigo amanecer, confía, hijo mío. Amén, te dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te amedrantes, que yo siempre estaré contigo, que pase siempre lo que pase. Aleluya, que el Señor les bendiga. Amén, siento hasta aquí, espero haberles hecho bien y decirles que, como decía la alabanza, el Señor está con vosotros y no os rindáis. Maranata, Cristo viene. Y un fortísimo abrazo de vuestro hermano Papi. Bendiciones para todos. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Hermanos, gloria a Dios. Bueno, pues una bendición el poder estar en esta noche en este precioso canal de Jóvenes para Cristo, y la verdad es que lo que llevo conectado, que me he conectado a las 10:30, 10:25 más o menos, la verdad que es una bendición, hermanos, lo que he podido escuchar hasta el momento. Hemos disfrutado con las alabanzas, hermanos, de los hermanos, del hermano Rafael, que es una bendición, que Dios te bendiga mucho, hermano Rafa, las alabanzas del hermano Papi, que tiene la unción de Dios en él, y cómo no, la forma de moderar que tiene el hermano Joselero, que es una bendición, el hermano Joselero moderando, que Dios le bendiga, y en estos momentos difíciles que está viviendo en su vida, como él bien nos aconsejaba, no nos podemos desanimar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que en estos momentos se lo decimos nosotros al hermano Joselero, que no se desanime, por la situación que está viviendo, que no se desanime, que todo está bajo el control de Dios, que a Dios las cosas no le pillan de sorpresa, que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y como dice la palabra, también conoce lo que pudo pasar, pero que nunca pasó. Así que Dios bendiga la casa del hermano Joselero, que Dios bendiga mucho a su nieto, y le damos gracias al Señor porque Dios en su soberanía, hermanos, Dios preparó y capacitó para este tiempo, hermano, para que el hermano Joselero, en medio de las circunstancias, siga alumbrando en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Porque es importante, hermanos, alumbrar en medio de la oscuridad. Gloria a Dios, aleluya, amén. Porque alumbrar, hermanos, donde ya hay luz, creo que es fácil, pero alumbrar donde hay tinieblas, creo que, hermanos, eso es lo que nosotros nos toca hacer. Alumbrar en medio de las situaciones difíciles, y el hermano Joselero lo está demostrando, Bueno, en esta noche, para empezar a predicar la palabra, le di gracias al hermano Pedro, que solo nos hemos visto una vez. Estaba yo de pastor aquí en una iglesia de Salamanca, nos vino a visitar y disfrutemos, Pedro, aquel día. Lo que pasa que llevamos en contacto desde el 2015, también por medio de la plataforma de Cello, ¿verdad, hermano Pedro? Desde el 2015 que comencemos a moderar en aquel precioso canal, que Dios nos permitió ser moderadores juntos, y desde entonces nuestras vidas cogieron ese feeling y nos hemos llamado mucho, nos hemos apoyado mucho y siempre hemos estado el uno para el otro. Que Dios bendiga mucho a nuestro hermano Pedro de Orcasitas, un hombre de Dios, un hombre que modera con pasión, un hombre que
que en medio de la pandemia ha sufrido bastante, pero tengo que decirles que Pedro siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro, que Dios bendiga a su compañera, que Dios bendiga todo lo que él representa, que han sido tiempos muy difíciles para todos, pero en especial para ellos. Bueno, hermanos, sin más dilación de tiempo, me alegro un montón de verdad en esta noche de poder estar con todos ustedes. Saludar a mi hermano Moreno de Zamora, que está ahí como un fenómeno. Que el hermano Moreno es una bendición. Para más información es que es primo mío, es primo mío. Que Dios bendiga mucho al hermano Moreno, que es una bendición. Bueno, yo en esta noche tengo una palabra de Dios, porque si no creo que es palabra de Dios, créanselo de todo corazón, créanselo que no predico, así como suena, porque lo importante, hermanos de los cultos, no es quien lo haga, sino que sea Dios, porque hablar de Dios, tengo que decirles que hablar de Dios habla cualquiera, pero que Dios hable, hermanos, tengo que decirle que ese es el cometido de nosotros, ese es el cometido de todos los ministerios, que sea Dios el que hable. Y en esta noche yo tengo una palabra de Dios para ustedes. Tengo una palabra de Dios para todos ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libro de Marcos, todo aquel que tenga Biblia que me acompañe, por favor, acompáñeme en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1 y en el verso 2, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le he puesto un título y como en este tiempo de pandemia hemos predicado tanto por el sello, hemos predicado tanto a través de las plataformas de las redes sociales y nos hemos acostumbrado a ponerle lemas, a poner títulos para que fuera más sencillo, pues el título de esta noche es este: donde hay señales, allí hay gobierno de Dios. Amén. Este es el título que yo le he puesto. Donde hay señales, allí hay gobierno de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se escuchó en Capernaum que Jesús estaba en casa. Y dice el verso 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y dice la palabra: y les predicó la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Me ha llenado de gozo y de gloria este mensaje, hermanos. Me ha llenado de gozo y de gloria, porque dice que se escuchó que Jesús estaba en casa. Gloria a Dios. La gente tiene que escuchar que en tu casa está Dios. Amén. La gente tiene que escuchar que en nuestra casa está Dios. Amén. La gente tiene que saber, hermanos, que Jesús está en nuestra casa. Gloria a Dios. Pero no lo tiene que saber porque lo digamos. Amén. Lo tiene que saber porque lo demostremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se enteraron que Jesús estaba en casa, dice la palabra, y inmediatamente se juntaron de tal forma que no cabían ni en la puerta. Gloria a Dios. Y Jesús los alimentó con la palabra, porque la palabra, hermanos, es el alimento para el alma. Las alabanzas es el oxígeno, pero la palabra es el alimento para el alma. Y Jesús sabe cuando nosotros tenemos necesidad de la palabra. De hecho, dice el libro de Mateo capítulo 5, y Jesús se sentó, dice así la escritura,
Y Jesús se sentó al ver a la multitud y dice la palabra del Señor, hermanos, y viendo a la multitud que tenía hambre, les empezó a predicar la palabra. Porque Dios sabe, hermanos, cuando nosotros tenemos hambre de la palabra, pero también sabe cuando nosotros, hermanos, omitimos la palabra. Yo en esta noche digo, hermanos, que venga el Señor poniendo en nosotros hambre por la palabra de Dios. Que Dios despierte en nosotros hambre por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si usted lee el capítulo, hermanos, 1 de Marcos y lee el capítulo 2 de Marcos, se va a encontrar muchos milagros, pero lo que a mí me ha parado y me ha llamado mucho la atención es que dice la Escritura, entró Jesús otra vez en Capernaú. Si dice que entró otra vez en Capernaú, es que ya vivía en Capernaú. Y leyendo un poco, hermanos, Capernaú, hermanos, en hebreo, dice así, en la palabra Capernaú en hebreo significa, hermanos, o se deletrea Kefarnaún, con K de kilo, Kefarnaún. Y significa la palabra Kefarnaún, quiere decir aldea de consolación o aldea de descanso. Casa de consolación o casa de descanso. Capernaún, hermanos, era una ciudad marítima que estaba en la región de Galilea, hermanos. Esta región, hermanos, de Galilea era menospreciada por la mayoría de los israelitas porque no habían mantenido la pureza, hermanos, de convivencia con los samaritanos y con otros pueblos que convivían. Pues dicen, hermanos, que estos hombres de Galilea, hermanos, entre los gentiles, dice la palabra que los llamaban Galilea de los gentiles. Sin duda alguna, Jesús eligió su sitio de residencia ministerial en Capernaún por algo, porque Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas, hermanos, así de cualquier forma. Dios hace las cosas siempre con un propósito y con un proyecto. Dios siempre, hermanos, hace las cosas con soberanía, con diana, con dirección. En Dios nunca encontramos despropósito alguno, aunque hay a veces, hermanos, que parece que hay cosas que a nosotros se nos van, hermanos, de la mente por las circunstancias adversas. Tengo que decirles, hermanos, que a Dios nunca hay despropósito en lo que hace, pues eligió Capernaú, una ciudad, hermanos, que estaba despreciada entre los judíos, hermanos, para que Capernaú, hermanos, fuera la residencia ministerial de Jesucristo. De tal forma, hermanos, que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías ya profetizó, hermanos, y en el capítulo 9, hermanos, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Dice: al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en la región, dice, en sombra de muerte, dice, pero vio una luz resplandeciente. Estaba profetizando Isaías que Galilea, hermanos, iba a ser, hermanos, de los gentiles, pues así lo dice ya Jesús en el libro de Mateo capítulo 4, pero dice la palabra del Señor, hermanos, que en medio de las tinieblas iba a haber una gran luz, y en medio de la sombra y de la muerte iba a haber una luz que resplandecía. Por eso Capernaún, hermanos, era una residencia ministerial de Jesús. Mateo capítulo 4, verso 12 al 13, dice la Escritura que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, hermanos,
Dice la palabra del Señor que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, que era el ministro, hermanos, el ministerio que estaba en ese momento, hermanos, administrando, dice la Escritura, hermanos, que Jesús lo escuchó, volvió a Galilea y dejó Nazaret, y dice la palabra que vino y habitó en Capernaú para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y dice el verso 17, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten qué detalle más bonito. Jesús no empieza su ministerio hasta que el ministerio que estaba en ese momento, hermanos, no dejó de administrar. Noten, hermanos, qué, hermanos, sometimiento de la persona de Jesucristo al ministerio que estaba ministrando en ese momento. Noten qué enseñanza para todos nosotros, los ministros de Dios. Cuando estaba el ministerio, hermanos, en ese momento territorial, que era Juan el Bautista, hermanos, hasta que no dejó, hermanos, no dejó de ministrar Juan, Jesús no empezó. Para tener autoridad hay que saber estar bajo autoridad, y nuestro Cristo lo demostró, porque dice el versículo: cuando escuchó que Juan estaba preso, hermanos, dice la Escritura que volvió a Galilea, y dice la palabra del Señor que allí dejó Nazaret y empezó, hermanos, a ministrar en Capernaú. Hermanos, Jesús siempre nos enseña en cada detalle cómo tenemos que comportarnos. Capernaú, hermanos, sin duda alguna fue una tierra privilegiada, hermanos, porque fue la región donde Jesús hizo popular su ministerio. De tal forma, hermanos, que ya saben ustedes que a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret, hermanos, porque él era el hijo, hermanos, de José el carpintero, que había nacido, hermanos, allí, se había criado allí en Nazaret, hermanos, y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 4, que Jesús fue, hermanos, a la sinagoga de Nazaret, y dice la Escritura que se puso de pies, y dice la palabra que todos en la sinagoga se llenaron, hermanos, de ira, porque él había dicho que él era, hermanos, que él tenía el Espíritu de Jehová, así dice la Escritura, y que estaba sobre él porque había sido ungido, y dice la Escritura que había sido ungido para anunciar, hermanos, el Evangelio a los pobres, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que esto, hermanos, les llenó de ira a los hombres que estaban en la sinagoga de Nazaret. ¿Por qué les llenó de ira? Porque Jesús, hermanos, dice la Escritura que era el hijo de José el carpintero. Y decían: ¿cómo va a ser José el carpintero? ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el profetizado? ¿Cómo va a ser el que va a traer libertad a los cautivos? ¿Cómo va a ser el que va a traer libertad a los oprimidos? Y dice la palabra del Señor, literal, libro de Lucas capítulo 4, verso 28, 29 y 31, y todos en la sinagoga se llenaron de ira, y cuando oyeron estas cosas se levantaron, y dice la Biblia, y a Jesús lo echaron de la ciudad para despeñarle, así lo dice la palabra. Y dice el verso 31, y descendió Jesús a Capernaú, ciudad de Galilea, dice, y les enseñaba, dice, en los días de reposo, o sea, les enseñaba en sábado. Y dice la palabra del Señor que en medio de la sinagoga, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, dice, sanó a un hombre y quedó a uno libre que tenía un espíritu inmundo. Esta era la carta de presentación de Jesús en Capernaú. Milagros y liberaciones. Esta era la carta que Jesús presentaba de su ministerio. Venía a traer liberación y venía, hermanos, a traer sanidad. Y empezó el ministerio, hermanos, en Capernaú. Y dice el capítulo, hermanos,
del libro de Marcos, hermanos, en el capítulo 1, verso 21 y 22, dice la palabra del Señor, y entrando en Capernaú, dice, los días de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y dice la palabra del Señor, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El título de este mensaje es: donde hay señales, allí hay gobierno de Dios. Y le voy a hablar, hermanos, si me da tiempo, de 6 señales que demuestran que estamos gobernados por Dios. 6 señales que demuestran que Dios gobierna en nuestro interior. La primera es esta, dice, y se admiraban de su doctrina. El que vive gobernado por Dios tiene la señal de que la gente se admira de lo que dice, de lo que hace y cómo lo hace. El que vive gobernado por Dios produce admiración a su interior, hermanos. Produce admiración, hermanos, en todo su entorno. Habían escuchado, hermanos, en la sinagoga de Capernaú a muchos hermanos escribas. Habían escuchado a mucha gente, hermanos, predicar la palabra. Pero ¿cómo predicaría la palabra nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios, que dice la Escritura en el verso 22, que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y ahora dice la diferencia, y no como los escribas. Esta es la primera señal inequívoca, la primera señal de que Dios está gobernando nuestro interior. Tenemos que producir admiración en lo que decimos, admiración en lo que hacemos y admiración en cómo nos comportamos. Hermanos, tengo que decirle, hermanos, Moreno, Dios te bendiga. Descansa, que a las 6 de la mañana te toca el culto. Dios te bendiga. Tengo que decirles, hermanos, que esta es una señal inequívoca de que Dios está gobernando con nosotros, está gobernando nuestro interior. Cuando en nuestro alrededor la gente, hermanos, provocamos admiración. Miren, le voy a poner esto como ejemplo. Libro de Marcos, capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 5, que había un hombre, hermanos, que estaba, dice la Escritura, estamos hablando del endemoniado de Gadara. Todo el mundo sabe cómo era este hombre, el endemoniado de Gadara. Muchos demonios, una legión de demonios, pero Dios lo sanó. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Jesús lo liberó, dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre dijo a Jesús: quiero seguirte a donde tú estés. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Vete a los tuyos y cuéntale. Vete a los tuyos y a los de tu casa y cuéntale cuál grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tengo que decirles, hermanos, en esta noche que cuando Dios está gobernando tenemos que producir admiración a nuestro alrededor. Esta es la primera señal, y yo tengo que decirles que yo necesito que Dios me gobierne por dentro para que haya esa señal en mi persona y traiga, hermanos, admiración por las cosas del Señor. Amén. Seguimos avanzando. Capítulo 1 del libro de Marcos, verso 23 y 24. Y dice la palabra del Señor: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! Cuando entró Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. Segunda señal, hermanos, de que hay gobierno de Dios en nosotros. Número 1, admiración. Número 2, cuando entra Jesús se manifiesta el mal. Cuando nosotros, hermanos, entramos en algún lugar y estamos gobernados por Dios, se tiene
que manifestar el mal, porque las tinieblas duran hasta que llega la luz. La mentira dura hasta que llega la luz. Tengo que decirles que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y tengo que decirles, hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, la segunda señal inequívoca de que estamos gobernados, de que estamos, hermanos, siendo o viviendo bajo el gobierno de Dios, hermanos, es que se manifieste el mal cuando estamos nosotros ahí. Amén. Se lo explico o se lo ilustro de esta forma. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 16, que Pablo llega, hermanos, a la tierra de Filipo, y dice la palabra del Señor, hermanos, ya conocen la historia, que llegó a aquel lugar, y dice la Escritura, hermanos, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que al llegar Pablo y Silas a esa ciudad, una mujer que estaba, hermanos, dando mucha ganancia, hermanos, a sus amos por causa de la adivinación que tenía, hermanos, pues estaba poseída por un demonio. Al ver a estos hombres de Dios, ellos no dijeron nada. Ellos no llevaban, hermanos, ninguna pegatina diciendo que eran siervos del Dios Altísimo. Solo con su persona, solo con su andar, esta mujer les dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son hijos de Dios, porque cuando uno vive, hermanos, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, tiene que estar la señal inequívoca que se tiene que manifestar el mal. Por lo tanto, la primera, hermanos, señal de que Dios está con nosotros, tenemos que producir admiración en nuestro alrededor. Número 2, manifestación del mal. Y vamos con la tercera señal para ir muy rápido. Libro de Marcos, capítulo 1, verso 25 y 26, dice que dijo en el libro de Marcos: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Si la segunda señal, hermanos, inequívoca, hermanos, de que estamos gobernados por Dios es la manifestación del mal, la señal número 3 es que tenemos que tener autoridad divina en medio, hermanos, del mundo sobrenatural. La número 3, autoridad divina, porque no solo, hermanos, sirve con mencionar el nombre de Jesús, sino que hay que tener la autoridad que Dios nos ha delegado. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, hay gente que menciona el nombre de Jesús y no pasa nada. Gloria a Dios. Hermano Ferrari, Dios te bendiga, que mañana tienes que madrugar. Hay a veces que mencionamos el nombre de Jesús, hermanos, y no pasa nada. Pero mira lo que dice, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 19, que dice la palabra del Señor, que estaba allí, hermanos, los apóstoles, que sanaban con la sombra, que aún con los delantales venían de los enfermos y eran sanos. Y dice que había por allí, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, que había por allí 7 hijos de un tal Esteban, y dice la Escritura que estos hombres eran exorcistas ambulantes. Así lo dice la Escritura en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y dice la palabra del Señor que vieron a un hombre que estaba con un espíritu inmundo, y estos hombres, como eran exorcistas ambulantes, le dijeron a este hombre que estaba poseído, dice la Escritura que le dijo, hermanos: te conjuro por Jesús, te conjuro por el que predica Pablo. Y dice la palabra del Señor que este hombre que estaba poseído por el enemigo, hermanos, dice que habló sobre ellos y le dijo: a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros, ¿quién sois?
Y dice la Escritura que saltó sobre ellos, hermanos, y dice que los hirió, hermanos. Porque tengo que decirles, hermanos, que no solo basta con mencionar el nombre del Señor, sino que una señal inequívoca de que estamos gobernados por Dios es que cuando nosotros mencionemos el nombre del Señor Jesucristo, que dice el libro de Filipenses que es sobre todo nombre, se manifiesta el poder de Dios, porque estos hombres mencionaron el nombre de Jesús, a Jesús, y dice que los demonios dijeron que a Jesús conocían. Y que a Pablo también. Dice, pero vosotros, ¿quién sois? Y es que se cumple el texto de la palabra del Señor. No todo el que dice, ay Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la tercera señal de que manifiesta de que Jesús reina, número 1 es admiración en nuestro alrededor. Número 2, que el mal se manifieste cuando estemos nosotros. Y número 3, que tengamos la autoridad, hermanos, delegada de parte de Dios en nosotros para que los espíritus, hermanos, salgan en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos para adelante. Número 4, señal número 4, ¿de acuerdo? Señal número 4, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 27 y verso 28. Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan aún a los espíritus, dice, y le obedecen. Dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La cuarta señal es que se difundía la fama de Jesús. ¿Sabe usted que la cuarta señal, si la primera es que se produce admiración, la cuarta señal es que la gente va a hablar de las personas, hermanos, que hacen el bien? Porque mire, nuestro pueblo, lo digo con mucho respeto, es un pueblo que le ponemos alas a las cosas negativas, a las noticias negativas. Enseguida le ponemos alas, hermanos. Nuestro pueblo somos así. Mañana, Dios nos guarde, Dios nos libre, pasa algo en la otra punta de España y hoy con las redes sociales, a los 10 minutos ya se sabe al otro sitio. Somos así nuestro pueblo. Le ponemos alas, hermanos, a las noticias malas. Pero tengo que decirles, hermanos, que una señal inequívoca de que estamos gobernados por Dios es que la fama de lo que hagas bien también se difunde, porque dice la Escritura que todo el mundo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Dice que muy pronto su fama se extendió, de tal forma, para apoyarme, he cogido un versículo en el libro de Colosenses capítulo 1 y verso 4 que dice el apóstol Pablo de los colosenses, hermanos. Dice, habiendo oído de vuestra fe, capítulo 1 y verso 4 del libro de Colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, dice, y del amor que tenéis a los santos. Los colosenses tenían fama de su fe y del amor que tenían. Tenían fama, tanta fama tenían que llegaron al apóstol Pablo. Y Pablo les tiene que decir, he escuchado de vosotros, porque esto que viene de paso. Todo se sabe, lo bueno y lo menos bueno. Al final todo se sabe. Dice la palabra, ¿dónde te meterás? Que el ojo de Jehová no te verá. Y dice la palabra, ¿qué cosa no harás en encubierto que no haya de salir a la luz? Pero también dice la palabra, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Porque tengo que decirles
que esta cuarta señal, que se difunde la fama, tú haz el bien y no mires a quién. Porque tengo que decirles, hermanos, que cuando usted hace el bien, al final la fama le va a seguir, pero no por lo que hace, sino por los resultados de lo que usted hace. Porque nosotros, hermanos, estamos gobernados por Dios. ¿Cuántos hay gobernados por Dios en esta noche, que están escuchando en esta noche la palabra del Señor y levantan su mano en esta noche? Porque les recuerdo que esto es un culto para el Señor, y con su mano levantada pueden gritar y decir en sus hogares un fuerte y vivo amén. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilla. Gloria a Dios, aleluya. El Señor os bendiga, el Señor os guarde, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Quinta señal de que Jesús reina en nosotros. Quinta señal, gloria a Dios. Libro de Marcos capítulo 1, versos 29 al 30. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice, y al salir de la sinagoga, dice, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, dice la palabra del Señor, dice que estaba acostada con fiebre. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que se le acercó Jesús, le tocó la mano a Jesús, y dice la palabra, inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. La quinta señal no es otra cosa, hermanos, que la señal de lo sobrenatural. Aleluya, gloria a Dios. Me gozo en esta noche. La señal de lo sobrenatural. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos predicando para la gente que se está incorporando. Donde hay señales, allí hay gobierno de Dios. Donde hay señales, allí hay gobierno, hermanos, de Dios. Y estamos hablando de la señal número 1, que es producir admiración en nuestro entorno. Número 2, manifestación del mal para descubrir al enemigo. Y es que tengo que decirles que los tiempos que estamos viviendo tenemos que descubrir al enemigo, porque el enemigo se puede esconder de cualquier cosa. El enemigo se puede esconder, hermanos, a través, discúlpenme con mucho respeto, digo esta palabra, se puede esconder detrás de cualquier novela, de cualquier película, porque en este tiempo, lo digo con mucho respeto, las personas que están, hermanos, de hábitos. Hemos visto muchos cultos online, hemos disfrutado viendo los cultos online, y a que ha sentido al Señor viendo el culto, a que ha sentido la gloria del Señor viendo el culto, a que ha disfrutado escuchando la palabra, porque ha sentido como el Espíritu Santo, a través de esos cultos que hemos visto, han traído bendición a su vida. Amén, gloria a Dios. Pero también tengo que decirle que hay cosas que tenemos que dejar de ver, porque hay cosas que el enemigo está detrás y manipula. Por lo tanto, tenemos que saber dónde está la manifestación del mal. Tenemos que descubrir al enemigo, y esta es una señal inequívoca de que estamos gobernados por Dios. Tenemos, hermanos, que descubrir al enemigo. No podemos dejar que el enemigo
manipule nuestra casa por medio de las cosas sucias que hay en la televisión o por medio de las cosas sucias que se puedan ver en las redes sociales. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos que esta señal se manifieste en los padres de familia que están conectados. Necesitamos que esta señal se manifieste en las mamás de familia que están conectadas. Porque hoy, hermanos, cualquier persona le dejamos a los niños que tengan un teléfono, un terminal y que se conecten a las redes sociales. Tenemos que saber cómo descubrir esa señal en nosotros para que el enemigo nos infiltre y ensucie las mentes de nuestros hijos. El Señor reprenda al diablo en esta noche en el nombre de Jesús. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús yo pido que se manifieste el poder del Espíritu en nosotros para saber discernir, hermanos, la manifestación del mal y así poderlo, hermanos, derrocar, destruir, deshacer en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. No lo podemos dejar que manipule, que haga a sus anchas en el nombre de Jesús de Nazaret. No lo podemos dejar porque tu casa es de Dios. Tu familia es de Dios. Tus hijos son de Dios. Número 1, admiración. Número 2, manifestación del mal. Número 3, tenemos que tener la autoridad divina. La autoridad divina para decirle al enemigo: te reprendo en el nombre de Jesús, y que retroceda en el nombre de Jesús. Número 4, hermanos. Se difunde la fama, se escucha todo lo que se hace bueno y lo que se hace menos bueno. Todo se escucha al fin y al cabo. Número 5, señal sobrenatural. Dice la Escritura que Jesús tocó a la suegra de Pedro y dice la palabra del Señor, y la fiebre le dejó enseguida. Amén. La fiebre le dejó enseguida. Amén. La fiebre le dejó enseguida. En esta noche digo que Dios, hermanos, toque a los enfermos. Amén. Que Dios toque a los enfermos, como tocó, hermanos, a la suegra de Pedro. Y dice la palabra del Señor, la fiebre le dejó. Amén. Ahora, Señor, por medio de tu palabra, toca a los enfermos. Toca a los enfermos ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Igual que a la suegra de Pedro, te lo pedimos. Que ahora, Señor, las enfermedades, Señor, suelten a los cuerpos de los enfermos en el nombre de Jesús, Padre. Y dice la Escritura, hermanos, y las señales le seguían, porque enseguida empezó, hermanos, enseguida empezó a servir, hermanos. Y es que esto todo pasó, hermanos, en Capernaum. Esto todo pasó en Capernaum. Así que ahora entiendo el por qué el capítulo 2 del libro de Marcos y el verso 1. Ahora lo entiendo. Dice, y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se escuchó que Jesús estaba en Capernaum, y dice la palabra, inmediatamente todos se juntaron, que nadie cabía en la puerta. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería estar donde estaba Jesús. Todo el mundo quería ir donde estaba Jesús. Todo el mundo quería estar donde estaba Jesús, porque estas 5 señales, admiración, manifestación del mal, autoridad divina, difundición de hermanos de su nombre, la señal de lo sobrenatural, 5 señales, hermanos, 5 señales, hermanos. He dicho que había 6, pero lo mismo las 6 no la doy, porque tengo que decirles, hermanos, en esta noche, hay
estos más de 600 terminales que hay conectados, les tengo que decir en esta noche por medio de la palabra, hermanos, que estamos cansados, hermanos, de que, hermanos, solo haya manifestación de palabra, pero necesitamos que haya manifestación de señales, porque dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5, dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice, en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu. Quiero en la número 5 hablar un poquito más ampliamente. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, aleluya, sino también en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia que se manifieste el poder de Dios. Necesitamos con urgencia que se manifieste el poder de Dios. Necesitamos con urgencia que el poder del Espíritu Santo se mueva en medio de su pueblo, hermanos. Lo necesitamos con urgencia. Y es que, hermanos, dice, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 3 y verso 1, dice la Escritura que había un hombre llamado Nicodemo. Y dice la palabra del Señor que vino a Jesús de noche y le dijo, hermanos, este hombre Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, maestro, le estaba diciendo, un maestro reconociendo a otro maestro su labor, esto solo podía ser de Dios, y le dijo, maestro, dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, las que tú haces, si no está Dios contigo. Reconocía, hermanos, que lo que hacía Jesús era diferente a los demás. Lo reconocía, que lo que hacía Jesús era diferente a lo que había los demás. ¿Por qué? Porque había señales. Y es que necesitamos, hermanos, que haya señales. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos que haya señales, hermanos. Yo en esta noche digo, con mucho respeto, de acuerdo, estamos poniendo en todos los cultos, hermanos, apartados, hermanos, para orar por la gente. Estamos poniendo apartados de petición. Pero yo quiero que también haya un apartado de testimonios. Yo también quiero que haya un apartado de testimonios, porque necesitamos que el poder de Dios se manifieste y esos testimonios aumentan la fe. Pero qué pena que solo tenemos apartados, hermanos, en nuestras congregaciones, en las redes sociales, hermanos, solo tenemos apartados. Solo tenemos apartados, hermanos, para orar. Pero no tenemos apartados, hermanos, para decir, hermanos, dejarme hablar, que han orado por mí, y una persona que estaba en la UCI se ha despertado, se ha quitado el tubo, se ha quitado, hermanos, todo lo que tenía y ha salido andando, hermanos. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios, hermanos. Que uno se quite el tubo, hermanos, y que salga andando diciendo que Cristo le ha sanado, hermanos. Este es el Dios que le predico. Este es el Dios que estamos predicando, hermanos. El Dios de lo imposible, el que llama las cosas que no son como si fueran. Este es el Dios que tenemos, hermanos. El que para el féretro de la viuda de Naín, que era el único hijo que tenían, y paró el féretro y tocó el féretro y el niño se levantó porque había resucitado. Este es el Dios que tenemos, hermanos. El que después de 4 días muerto Lázaro va allí a la tumba y tiene que decir, Lázaro, sal fuera, porque si dice sal fuera, todos los que habían en el sepulcro se habían resucitado por el poder de la palabra.
Pero viva Dios que dijo Lázaro, porque si dice bien, ven fuera, todos los que habían en el sepulcro habrían resucitado, porque este es el poder de Dios, hermanos. Pero como tenemos un Dios, hermanos, de prudencia, dijo: Lázaro, sal fuera. Si dice sal fuera, no lo dudes en esta noche. Habían salido todos habían resucitado a la voz de la palabra sal fuera, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene poder para resucitar a cualquier persona. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para restaurar a cualquier persona. De tal manera, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, hermanos, que dice la escritura del Señor, que Jesús recorrió todo Galilea predicando, y dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto, y dice la escritura que allí oraba, y todos los que venían, dice la palabra del Señor, hermanos, dice que eran sanados de las enfermedades, y también dice la palabra del Señor, hermanos, que todos los que estaban endemoniados, hermanos, dice la palabra del Señor que eran liberados. Este es el Jesús que usted tiene, este es el Dios que usted tiene, este es el Dios que les estamos predicando en la clínica del alma. Por eso hay 24 horas de culto, hermanos, porque aquí está el poder de Dios, aquí está la gloria del Señor. Matrimonios que estaban rotos están siendo arreglados por medio del poder de Dios. Vidas que estaban, hermanos, llenas de sentimientos que ya no querían vivir, Dios les está poniendo ilusión por vivir. Reprendo el suicidio en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche, porque lo que quiere el enemigo, hermanos, lo que quiere el enemigo es anularte el deseo de vivir para que te quites la vida. Pero en esta noche descubrimos al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y le decimos que nosotros no estamos desesperados. Amén. Nosotros no estamos desesperados porque tenemos la esperanza viva con Jesucristo. Reprendo todo demonio que quiera traer turbación y anular el deseo de vivir en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, por eso dijo el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, hermanos, dice la escritura, hermanos, en el libro de Corintios, dice la palabra del Señor, hermanos, que no solo fue a predicar, hermanos, con palabras de sabiduría humana, así lo dice la palabra del Señor, dice, no solo fui dice, por medio de palabras de sabiduría humana, sino con demostración del poder del reino de Jesucristo. Y es que necesitamos en este tiempo, hermanos, lo necesitamos en este tiempo, el poder de la palabra del Señor. Estas 5 señales, yo creo que lo voy a dejar aquí. Me queda otra señal, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, Pedro, hermano, yo creo que lo voy a dejar aquí, hermanos. Hermano Joselero, yo creo que lo voy a dejar aquí. Con estas 5 señales creo que sobran. Donde hay señales, allí hay el reino de Dios. Señal número 1, admiración. Número 2, manifestación del mal. Número 3, autoridad divina. Número 4, que se difunde la fama. Y número 5, señal sobrenatural. Aquí lo voy a dejar. Necesitamos que las señales sobrenatural de Dios se manifiesten en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, lo que yo con torpeza he expuesto, Señor, quiero, Señor, que tú con sabiduría, Señor, administres en los corazones. Lo que yo, Señor, en esta noche he puesto, Señor, con mucha torpeza, Padre, yo quiero que tú, Señor, en esta noche lo añadas con sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, necesitamos que se manifieste tu gloria en nuestras casas, que los enfermos sean sanados, que los matrimonios, hermanos, Señor, te lo pido, sean ahora arreglados en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos, Señor, que la gloria tuya se manifieste en nuestras casas. Gracias en esta noche por haberme dejado predicar.
Pedro, ha sido una bendición como siempre, que Dios te bendiga. Gracias, Pedro, gracias por invitarme. Gracias al hermano Joselero también. Gracias a todos los moderadores que han estado ahí. Dios os bendiga mucho, a todos los que estáis ahí, de verdad. Gracias de verdad en esta noche por dejarme en esta noche el poder compartir la palabra del Señor. Así que Pedro, ya llevo mucho rato predicando. Lo voy a dejar aquí. Adelante, hermano Pedro, Dios te bendiga mucho. Para mí ha sido una bendición. Como diría mi niño, me le he pasado chupi. Adelante, Pedro, Dios te bendiga. Amén. Y nosotros